bienvenidos al tiempo de entrevista, al tiempo de actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Muchas veces le hemos hablado sobre la riqueza ambiental, sobre la riqueza natural que tiene nuestro archipiélago y en concreto la isla de Tenerife. Hoy queremos seguir hablando de uno de esos focos de riqueza fundamentales que son nuestros fondos marinos y lo vamos a hacer a través del trabajo que realiza la ONG Inoceana, cuyo presidente, impulsor y fundador nos acompaña hoy en este programa y con el que vamos a hablar de uno de los objetivos que nos ha llamado muchísimo la atención y que plantea algo que a nosotros nos gusta mucho y es conectar a las personas con el océano. Y eso es algo que en Canarias, lógicamente, por nuestra singularidad, es algo fundamental. Hoy nos acompaña el ingeniero y ambientólogo Carlos Mayo. Carlos, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que te conocimos, todo se ha dicho en ese documental de Salvar Tenerife que hizo Felipe Rabina, que también ha estado aquí con nosotros, y una de las cosas que nos llamó la atención es ver a un ingeniero con una mentalidad como la que tú tienes y hoy vamos a conocer también a lo largo de esta entrevista. No sé si eso es normal que nos haya sorprendido o es un prejuicio que tenemos con los ingenieros. Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo vengo de familia, mi padre es ingeniero civil también, yo soy ingeniero de caminos, mi padre es ingeniero de obras públicas y bueno, mi padre construía puertos y yo intento que se construyan solo los necesarios o a veces que se dejen de construir. La verdad que es muy curioso porque tú terminas la carrera de ingeniería, comienzas a trabajar en lo tuyo, pero en 2014 empiezas a estudiar ciencias ambientales. ¿Por qué? Bueno, yo es que realmente soy un enamorado del mar. Me enamoré del mar en la isla de Tenerife, precisamente fue donde creo que tuve ese cambio de mentalidad y dije, al final somos ingenieros, lo que tenemos que hacer es pensar por la sociedad y buscar hacer cosas que sirvan a una sociedad que necesita un impulso. En este caso estamos en un momento que la sociedad necesita un impulso de conservación y de cuidar lo que nos queda, porque ya lo hemos construido todo. Entonces me quise meter en ciencias ambientales para tener la otra parte, ¿no? Y a la vez me hice buceador, dive master y me formé en las cosas que me enamoran, digamos. La verdad que hay una anécdota curiosa, ¿no? Y es que hay un momento en el que tú empiezas a trabajar tú y llegas a trabajar en el Anillo Insular, si no me equivoco, e incluso en el ramal de Fonsalía, que al final era la obra, digamos, de conexión, ¿no? Para el supuesto futuro puerto de Fonsalía. No sé si en aquel momento eras consciente realmente de lo que afectaba ese puerto a lo que era el entorno y el medio marino. Pues la verdad es que es curioso porque incluso antes de eso casi trabajo construyendo el puerto de Granadilla. Tuve una oportunidad laboral que luego se me desvió a ir al Anillo Insular y cuando estaba trabajando allí sabía que era un ramal para un futuro puerto, pero no era consciente. Todavía no había conocido esas aguas al detalle que las conozco ahora y no era consciente del impacto de que ese puerto podría tener, ni de la poca necesidad que a lo mejor podría tener un tal día como hoy, ¿no? En el 2022. Te voy a preguntar un poco por ese puerto porque después a través de Inoceana ustedes realizan incluso informes para un poco esa plataforma, ese movimiento social que nace, ¿no? En contra del puerto de Fonsalía. Pero también es verdad, Carlos, que a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Porque es ese cambio, insisto, de mentalidad que se produce. Tú me dices, bueno, yo estaba ahí en la obra y no era consciente, pero llega un momento en el que decides estudiar ciencias ambientales y ¿qué empiezas a descubrir? ¿De qué te empiezas a dar cuenta? Pues me empiezo a dar cuenta de que vivimos en un país privilegiado, primero, de lo que hay en Canarias especialmente, ¿no? Pero en España en general, no lo hay en muchos sitios del mundo. Y me doy cuenta de que, oye, que la construcción a lo mejor se puede hacer mejor, ¿no? Se puede hacer cuidando más el entorno. Y también el conocer gente aquí de Canarias, compañeros de trabajo, ¿no? Como los que conocí, que todavía los mantengo y me animaron en este empujón, ¿no? En este empujón de decir voy a especializarme en hacer un poco lo contrario que hace un ingeniero de caminos, o sea, empezar a conservar en vez de solo construir. Pero la verdad es que hay una cosa curiosa porque en una entrevista que te hicieron recientemente en la revista Cambio 16 dices algo así como que tenías un profesor en la universidad que les dijo que la generación de ustedes va a ser la primera que va a empezar a desmantelar las obras construidas. Al final hay un poco también de necesidad en ese sentido, ¿no? De inercia en ese sentido. La hay totalmente. Ese profesor es Vicente Negro y vamos, espero que le pasaré la entrevista, seguro que la va a ver. Y es uno de los mayores expertos y especialistas de puertos en España y me lo decía, Carlos, vosotros vais a desmantelar puertos. Y mi frustración quizá es ver que todavía no he llegado a ese punto, pero ya es necesario, ¿no? Sin embargo, es curioso porque normalmente estamos acostumbrados a que las grandes infraestructuras, cuando se acaban de ser útiles, se abandonen y no se desmantelen. Sin embargo, yo también leí en esa entrevista, como tú decías, que es que todos los proyectos tienen un proyecto de desmantelamiento, es decir, eso está previsto, ¿no? ¿Por qué no se hace? Está previsto. Es que el problema es ese, que queremos ir muy rápido, ¿no? Entonces, de hecho, aún diría más, hay partes en las obras que cada 5 años se tiene que hacer un mantenimiento, a lo mejor no se hace, ¿no? Y luego nos sorprendemos cuando hay una avería en una obra o lo que sea. El tema del desmantelamiento es algo que tenemos que empezar a hacer ya, porque hay un presupuesto para ello, pero luego
como pasan muchas cosas, desaparece, ¿no? Y realmente no es solo un desmantelamiento, es un desmantelamiento y un acondicionamiento. Y esa parte en los proyectos todavía no va y hay que introducirla ya. ¿Qué quiere decir ese acondicionamiento? Pues el acondicionamiento es que esa naturaleza que existía previamente a la construcción, hay que intentar que vuelva a estar allí. Porque la necesitamos, es que es así de fácil, ¿no? O sea, ya sabemos que necesitamos la naturaleza para todo. Entonces, ese acondicionamiento es volver a tener lo que había antes de esa construcción, que en su momento dio una necesidad, que era necesaria para la sociedad, y ahora ya no lo es. Entonces, hay que volver atrás. ¿Cómo surge la idea de fundar Inoceana? Porque la verdad es que es una organización, yo me he documentado sobre todo de cara a esta entrevista, y son muy activos. O sea, yo recomiendo también a nuestros espectadores que si quieren saber más entren en los diferentes canales, en las redes sociales. En YouTube tienen muchísimas imágenes del trabajo que realizan, pero ¿cómo surgió la idea de crear esto? Pues surgió... Bueno, primero, en Inoceana somos un equipo multidisciplinar, yo soy ingeniero, pero hay biólogos, hay abogados, hay arquitectos, tengo gente especialista en buceadores profesionales, hay un poco un popurrí de todo, ¿no? Es una de las cosas que llama la atención, o sea, que realmente se ve muy profesionalizado la organización, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo surgió. Yo creo, para mí el concepto de innovación, ¿no? O sea, Inoceana es innovación en el océano, ese es nuestro lema, ¿no? Entonces, para mí el concepto de innovación es vamos a hacer las cosas de otra manera, porque está claro que si seguimos haciendo las cosas en la dirección que vamos, no va. Ya lo estamos viendo que vamos a un precipicio. Entonces, la innovación es ese cambio de rumbo. Tuve la suerte de ganar un premio bastante importante en Inglaterra en construcción de innovación y me di cuenta de que, oye, a lo mejor tenía esa capacidad de ver proyectos nuevos y dije, ¿por qué no hago lo que me gusta? Y aunque vaya a ganar menos dinero, aunque vaya a ser todo más difícil, por lo menos llegaré al final del día y diré, estoy enamorado de lo que hago, pues estoy haciendo lo que quiero. No, se te ve feliz cuando hablas de tu proyecto, la verdad. La verdad es que no he sido más feliz nunca. Cierto que al final nace ese proyecto y lo decía antes, ¿no? Unir o conectar a las personas con el océano. Ustedes hablan también de la creación de unos centros. Explícanos un poco de conservación, en qué consisten esos proyectos, que ya creo que hay uno en Guía de Isora, en Tenerife, ¿no? Sí, bueno, te agradezco además que sintetizaras en esa frase, ¿no? Nosotros queremos conectar a la gente con el océano. Queremos que la gente deje de ver el océano como un entorno hostil, ajeno a nosotros, ¿no? O sea, el océano es algo que tenemos que disfrutar y que tenemos que cuidar. Entonces, entiendo que partimos de que incluso en Canarias, que tenemos una relación tan cercana con el mar, realmente no estamos conectados. Yo no paro de sorprenderme de la desconexión que existe todavía en Canarias de personas que piensan que se van a meter a darse un baño y va a venir un tiburón y le va a morder el culo. O no sé qué piensan que les va a pasar, o que se van a hundir y se van a morir. El océano, cuando uno aprende a disfrutarlo, creo que es lo más bonito, para mí personalmente es lo más bonito que hay en el mundo, y creo que para mucha gente que conoce o que hace el esfuerzo de conocer el océano, le cambia la vida. A mí me cambió la vida, evidentemente. Y esos centros de conservación marina precisamente buscan eso, romper esa desconexión, hacer que la gente pueda acceder a recursos que le hagan disfrutar el océano. Esa es un poco la idea. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Bueno, son locales, son lugares donde tenemos equipos de buceo, porque es una de nuestras herramientas principales, pero también tenemos aulas del mar, o sea, tenemos unas pequeñas aulas interactivas donde tenemos libros interactivos para niños, recorridos en realidad virtual de los fondos marinos, tenemos personas trabajando, gente de universidades de España, de Europa, incluso de Estados Unidos, ahora vienen personas de California también, y están haciendo proyectos de conservación, que Inoceana se los inventa y ellos los ejecutan. Entonces, es un poco invitar a esos centros, lo que hacen es invitar a la población local y a la no local a que tomen participación en disfrutar del mar y en cuidarlo. Claro, lo cierto es que yo te estaba escuchando y decía, qué importante es esa parte de la formación también que se da, ¿no? No es solo disfrutar de lo que puede ser un espectáculo, porque lo es, un espectáculo en este caso, como son los fondos marinos, sino conocer por qué son importantes. Lo digo porque también es verdad que a lo largo de nuestra riqueza marina se ha generado un negocio, por ejemplo, de todas esas empresas que se dedican al avistamiento de cetáceos y demás, y que después al final parece o da la sensación de que no hay un control y genera un daño sobre el medio ambiente. ¿Qué opinas de toda esta red, de todo este negocio que hay en torno, digamos, a los fondos marinos? Pues yo opino que es un poco lo que pasa con todo, ¿no? Lo podemos poner en el caso de la comida, ¿no? La gente se acaba ofreciendo mucho fast food y mucha comida rápida porque es lo que genera beneficio, porque es lo que la producción es como el modelo productivo en el que vivimos, tiene que ir todo rápido y paga y sigue para adelante, ¿no? Y creo que es un momento de parar, y entender, ¿no? O sea, no es ir a bucear y qué bonitos los peces, no, es ir a bucear y entender lo que estás viendo. Y entender cómo tu huella afecta también lo que estás viendo, ¿no? Y de alguna manera que se valore lo que uno hace. Antes estábamos hablando de Cotao, ¿no? Es uno de los lugares
de los primeros lugares en los que empecé a hacer conservación marina, y era un poco una rara avis, porque era un ingeniero trabajando en conservación. Los ingenieros normalmente no están metidos en el mundo de la conservación marina, y conocí un grupo de gente en un centro de buceo que se llama New Haven, que está en el sur de la isla, y me enseñaron esto con los corales, ¿no? Me explicaron lo que era un coral, me hicieron que me enamorara con un coral, y desde entonces mi obsesión ha sido hacer que la gente se enamore, pues en Canarias del Sebadal, en Costa Rica de los corales, de las ballenas, de los delfines. Hay que enamorarse del océano, entonces lo cuidaremos. La verdad es que, pues te decía antes de empezar la entrevista, oye, que al final uno va a estos países donde hay arrecifes de coral y la riqueza marina es espectacular. Y tú también me decías, bueno, pero es que aquí no tenemos arrecifes, pero tenemos los sebadales. ¿Por qué son tan importantes los sebadales? Bueno, y es que además eso, hablábamos también de Felipe Rabina, que está haciendo un esfuerzo enorme de dar a conocer esos fondos, ¿no? O sea, no hace falta, no lo tengo que contar, puedes ir a internet y ver vídeos y vas a entender la maravilla que hay aquí abajo. Aquí falta, yo siempre lo decía, ¿no? Es un tema de marketing. No hemos sabido vender el sebadal como se ha sabido vender el coral en los trópicos. El sebadal es una planta marina que da 5 o 6 veces más oxígeno que cualquier planta terrestre, que secuestra dióxido de carbono de la atmósfera, es un aliado contra el cambio climático fundamental, imprescindible, y además es si alguien dice, bueno, vale, pero es aburrido, es una hierba, y las tortugas marinas, ¿qué comen? Si no tuviéramos sebadales, perderíamos las tortugas verdes. Entonces, si tenemos tortugas verdes, ¿por qué hay sebadales? Básicamente. Si no tuviéramos sebadales ya no tendríamos tortugas verdes. Y he de decir que estamos acabando un proyecto en la zona CEC justo de la CEC de Norrasca, y hemos encontrado muchos parches de sebadales que hace 4 años estaban cartografiados y ya no están. Están desapareciendo. Están desapareciendo. Pero a ritmo agigantado. ¿Y cuál es la causa? Bueno, la causa número 1 es la desconexión que tenemos, ¿no? Lo que hablábamos siempre, pero llevándolo a temas concretos. Por ejemplo, aquí faltan, en las Islas Canarias no tenemos fondeos suficientes. Hay un montón de embarcaciones, porque tenemos un montón de turismo, que tienen que echar el ancla porque no hay fondeos, y el ancla la echan, es como un arao, o sea, están arando los fondos marinos. Y así van desapareciendo. ¿Por qué también no tenemos sebadales? Porque bueno, tenemos un problema de emisarios y de aguas residuales muy grande en todas las islas. Y eso afecta también. Eso está afectando también. Eso está afectando mucho. Y porque tenemos una costa sobreconstruida, sobre todo la costa sur, que es donde están los sebadales principalmente, ¿no? Y entonces toda esa construcción afecta negativamente sobre el fondo y sobre los sebadales, que son plantas delicadas que de alguna manera no es como que las cojo de aquí, las muevo para allá y ya no pasa nada. Pero es curioso porque yo recuerdo el debate cuando el puerto de Granadilla, la construcción del puerto de Granadilla, como incluso había personas que decían que los sebadales, bueno, venían a decir que no eran tan importantes, y sobre todo planteaban que fueran replantados, ¿no? en otros lugares. Yo recuerdo que se hablaba incluso del litoral de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife. Claro, yo quiero preguntarte, o sea, ¿realmente una infraestructura como un puerto, como el que se hizo en Granadilla, afecta a los sebadales? Absolutamente. O sea, yo entiendo que para ti puede ser una pregunta bastante obvia, pero si nos vamos a aquellos años, 2007-2008, yo recuerdo que había gente que decía que no. Es que yo en esto tengo que hacer un poco llevarlo al plano terrestre, ¿no? Si de repente se nos quema la corona forestal del Teide, tendríamos aquí a la BBC y a New York Times haciendo, bueno, estaríamos dando la vuelta al mundo y todo el mundo estaría volviéndose loco. Cuando eso pasa debajo del mar, nadie lo ve. Entonces, como no lo vemos, no lo entendemos y no está pasando. El tema de los sebadales, cuando se hizo el puerto de Granadilla, se cambió la categoría de protección. O sea, de una planta que estaba protegida, dijeron, no, vamos a hacer una excepción para hacer el puerto. Y eso es un poco como, estos son mis valores, pero si no te gustan tengo otros. Y al final, si nos vendemos a un sistema productivo que vale todo, pues así no va. Ya que hablamos de Granadilla, vamos a hablar un poco de Fonsalía, porque al final desde Inoceana también realizaron estudios, realizaron informes. ¿Qué concluyeron? ¿A qué conclusiones llegaron? Pues primero he de decir que nosotros somos una organización conservacionista, no ecologista. También somos ecologistas, evidentemente, pues sería absurdo, pero nuestro enfoque es mucho más de trabajar con la población local, un enfoque social, o sea, un enfoque de 360 grados, porque no es el no por el no. Es el no por qué, por esto y por aquello. Y justo lo que dices, ¿no? Nuestro enfoque era, vamos a hacer informes que demuestren las cosas. En el año 2018-2019 firmamos el primer convenio de colaboración con Guía de Isora. Y nosotros planteamos, que era alcalde en aquel momento, planteamos, nosotros no nos vamos a oponer a algo que no creamos que sea malo o perjudicial para el futuro de los mares, ¿no? En este caso, que es a lo que nos dedicamos. Y, oye, pues después de 4 años trabajando, teníamos mucho que contar. Teníamos mucho que contar y teníamos mucho que defender. Entonces, oye, pues si vamos a hacer un puerto en uno de los blanquizales, uno de los arrecifes rocosos más ricos de Canarias, estamos comprometiendo nuestro futuro. Además que hay zonas de gorgonias, hay zonas de sebadales, otros ecosistemas ingenieros que viven en esa zona y que los necesitamos, no nos lo podemos permitir. Y sin hablar de las especies de cetáceos que viven
en la zona donde está el puerto, o sea que tendría una afección directa enorme. La verdad que aquello generó un movimiento social muy potente. Al final, bueno, por diferentes motivos, se acabó parando el proyecto en el Parlamento de Canarias o votando en contra de que se siguiera adelante con ese proyecto. Hemos hablado en esta entrevista varias veces de la desconexión, ¿no?, de la gente con digamos, con el mar, pero sí que a través de lo que ocurrió en Fonsalía, lo que está ocurriendo en el puertito de Adeje, hemos visto una manifestación recientemente en la capital tinerfeña, da la sensación de que cada vez hay una mayor concienciación. Yo no sé si tú percibes esa mejoría, digamos, social. Yo, totalmente. Cuando mi padre casi le da un infarto al corazón, cuando le dije que iba a montar una ONG y iba a dejar el mundo de la ingeniería, era el primer año que se destinaba fondos para la conservación marina en España y justo montamos la organización y conseguimos un pequeño proyecto. Pero eso fue el otro día, como quien dice. Eso fue el otro día. Es que España empezó a hacer cosas en el mar hace 2 días, o sea, literal, prácticamente. De hecho, falta somos un país rodeado por mar, prácticamente, claro. Y con una biodiversidad extrema, ¿no? Y bueno, y ya tenemos el Mediterráneo como ejemplo de lo que no hay que hacer, entonces... Pero bueno, a donde quería llegar es que bueno, que al final es evidente que hay que parar, hay que un poco parar a pensar, ¿no? El COVID fue un muy buen momento para parar a pensar y yo creo que mucha gente en ese momento se dio cuenta de que... Y justo, pues pasó el COVID, se relanzó el tema del puerto de Fonsalía y yo creo que había mucha gente con esa sensación de no nos la van a pegar otra vez, como con Granadilla, un puerto de casi 200 millones de euros que no está haciendo nada ahí. Y la verdad es que hubo un impulso social y la plataforma, pues con personas como Natasha Aguilar, que es una increíble conservacionista de los cifios, o como Francis Pérez, Felipe Rabina. Éramos un grupo tan multidisciplinar y yo era, evidentemente, ese ingeniero cabra loca que aparece por ahí, ingeniero de caminos, que no quiere hacer puertos. Y repito, yo no es que no quiera hacer puertos, es que hay que hacer las cosas de otra manera. Hay que hacer las cosas de otra manera. Y decías antes otra cosa muy interesante, y es que quizás el problema con el mar, a diferencia de lo que ocurre en la superficie, es que no lo vemos. Y las cosas que no se ven, pues al final no se sienten realmente, ¿no? Esto, hablabas de los vertidos, pero también podemos hablar de los microplásticos, porque además hoy tenemos unas imágenes que son de hoy, ahora nos las vas a explicar, las vamos a ver, que yo creo que impactan muchísimo. Si no me equivoco, son en Puerto Santiago, también en el sur de Tenerife. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Sí, sí. Y bueno, y no es por apuntar ningún ayuntamiento, porque esto es algo que está pasando en toda la costa tinerfeña. Creo que es una crítica que tenemos que llevar a toda la isla. Tengo una visita de gente, yo siempre traigo a gente a Tenerife a que se enamoren del océano y de muchos países, afortunadamente tengo muchos amigos, y fuimos a ver los fuegos artificiales de Santiago del Teide el fin de semana pasado, y yo cuando los veía yo estaba pensando, no me está gustando nada, esto es una locura, ¿qué estará pasando en el mar? Y esa pregunta que me hago yo, poca gente luego va a ver qué ha pasado, ¿no? Y yo cogí a mis amigos, y ya están muy cansados de mí, pero me hacen caso, y me los llevé al mar a ver qué estaba pasando, y ha sido esta mañana. Y bueno, pues la verdad es que había que ver sus caras. Ellos no son parte de Inoceana, aunque colaboran, pero no son conservacionistas, no son personas que... Hombre, la verdad que las imágenes que estamos viendo impactan, ¿no? Porque al final, o sea, esto es... O sea, esas imágenes... Es nadar entre plástico, vamos. Bueno, esas imágenes vienen a veces, ¿no? Se ven de sitios como Indonesia, Tailandia, y parecen ajenas. Eso es aquí, eso es en Tenerife esta mañana. Y claro, mis amigos, yo les vi las caras después de esto, ¿no? Porque no se esperaban encontrarse eso. Yo un poco me lo esperaba, me lo temía. Te lo temías porque, claro, habías visto, tú decías, esto tiene que acabar en el mar. Claro, es que todos estos artefactos pirotécnicos tienen una gran cantidad de plásticos y acaban en el mar. Y decías, esto no es por señalar a un municipio, porque esto prácticamente se puede extrapolar al resto del litoral de la isla. Sí, además como tenemos esa competencia de, bueno, yo media hora de fuegos artificiales, yo 40 minutos, pues hay que hacer las cosas de otra manera. Es que es la conclusión siempre la misma. Me parece muy interesante también el proyecto que están realizando en Costa Rica, aunque nos vayamos a salir un poco, pero al final yo creo que esos conocimientos que se van adquiriendo después son útiles, entiendo, para las cosas que al final también se investigan aquí en Canarias. Cuéntanos un poco el proyecto de Costa Rica. Y además lo que dices me gusta, me hace gracia porque es un poco, yo soy una peonza, ¿no? Yo estoy dando vueltas por el mundo y trayendo ideas, y yo creo que la innovación es eso, viajar y traer ideas. Entonces, bueno, Costa Rica, yo hablo que en Canarias está pasando esto, pero en Costa Rica tenemos uno de los manglares más grandes de Centroamérica, el humedal Terra Basierpe, donde trabajamos mucho, y en la última limpieza que hicimos sacamos 600 kilos de basura. De un lugar que no hay manera de llegar ahí nada más que en barco. Entonces, ¿de dónde llega todo eso? Esa es la pregunta que te iba a hacer, ¿de dónde llega? Pues es que es dificilísimo de saber. Pero hay una cantidad de basura en todos lados, y en Costa Rica tenemos
un centro de conservación bastante grande que, bueno, te invito, David, a que vengas a reconectarte con el mar en Costa Rica también. Me encantaría, la verdad. Y es un centro de conservación marina de 1.200 metros cuadrados, donde tengo un equipo de 15 personas, tenemos nuestra embarcación, un capitán y una plantilla costarricense bastante grande. Y sobre todo tenemos un grupo de niños, de 50 niños de la comunidad, y lo llamamos el Junior Blue Warrior, que vienen todas las semanas a ayudarnos con proyectos, hacemos expediciones de conservación marina, estamos haciendo una planta de reciclaje, un centro de rescate de animales. Es mucho más grande de lo que todavía hemos conseguido en Tenerife, ¿no? Pero aquí queremos seguir en la dirección. Lo cierto es que a mí también me llamó la atención porque allí parece, yo no sé de dónde sale la inversión para llevar a cabo este tipo de proyectos, pero sí que yo veía que hay calidad tecnológica, por lo menos lo que se está haciendo en Costa Rica me llamaba la atención, ¿no? Pues la verdad es que Costa Rica tiene una ventaja y desventaja, pero bueno, en este caso para nosotros ha sido una ventaja, y es la conexión con el mundo estadounidense, ¿no? Hay muchos estadounidenses con mucha plata, como dicen allí, sí. Y conseguimos varios aliados que quisieron ayudarnos y dijeron, oye, mira, tenéis un buen plan, lo que tú me comentabas, ¿no? Sois personas que habéis estado en la universidad todos, tenéis vuestros distintos backgrounds y, oye, pues apareció el dinero y montamos el centro, tuvimos recursos y esto inversión privada, ¿no? Aquí es distinto, aquí vamos por inversión pública y la inversión pública cuesta, y a veces es mi crítica, a lo mejor, que tenemos que hay demasiada burocracia, ¿no? Hay demasiada burocracia. Hay demasiada burocracia. Yo creo que también es una cuestión de, supongo que de voluntad. Si hay voluntad, porque al final el dinero para otras cosas, cuando tiene que llegar, llega, ¿no? Entonces, quizás falta esa conciencia política también en decir, oye, esto es útil, esto sirve. Quizás porque como no se ve, les cuesta más. Puede que sea. Al final tienes razón. Yo creo que sí. También es un tema de voluntad o es un tema de compromiso, ¿no? Es un tema de conexión. Claro. Y bueno, es verdad. Puede ser que también sea voluntad. Hay otra cosa, es que me voy pensando en cosas que me vas diciendo que son interesantes y me las voy apuntando para preguntártelas después en mi cabeza, y algunas se me olvidará. Pero hablabas antes de los niños que había en Costa Rica y claro, a mí eso me parece súper interesante. Es decir, yo no sé hasta qué punto nuestro sistema educativo refuerza, sobre todo en sitios como Canarias, el hecho de educar en el conocimiento del mar, ¿no? A los más pequeños. De hecho, una de las propuestas que llevo lanzando al Cabildo y a los ayuntamientos, porque yo lo intento por todos lados, si no, me dicen que no aquí, lo intento allí, y queremos hacer aulas del mar en los colegios. Oye, en un lugar donde estamos rodeados del mar, de un mar azul con tanta biodiversidad, debería haber un pequeño aula en cada colegio de esta isla y de todas las Islas Canarias, donde los niños pudieran pasar a aprender lo que es un angelote, lo que es el cebadal. Oye, que nosotros hemos creado contenido que lo donamos, o sea, tenemos vídeos en realidad virtual, tenemos cuentos interactivos de tortugas, que lo donamos todo. O sea, que esa parte que puede ser la más cara, la podemos hasta donar. Solo hay que tener el esfuerzo de decir, venga, sí, vamos a hacer algo para que los niños tengan más herramientas para cuidar el océano. Fíjate, empezamos esta entrevista hablando de la visión general que podemos tener, quizás un poco prejuiciosa, de general de lo que es la ingeniería. Hoy nos has enseñado que hay otro tipo de ingeniería que es posible, pero realmente ¿hasta qué punto eres un caso aislado y cuánto falta para que haya más Carlos Mayos extendidos, digamos, por nuestra geografía y por nuestras administraciones públicas también? Estamos trabajando fuerte en ello. De hecho, yo conseguí por medio de mi ex universidad, la Universidad Politécnica de Madrid, donde todavía tengo grandes amigos como Rafael Molina, que es uno de los mayores profesores de economía circular, un profesor ingeniero que está metido en la economía circular, ya es algo raro. Entonces, yo sigo empujando, traigo ingenieros aquí de Madrid, también con la Universidad de La Laguna colaboramos, pero es verdad que en la ingeniería falta muchísimo. Y es una pena porque hay un potencial de gente con ideas y con proyectos, pero falta muchísimo para concienciar a esos ingenieros y de que vean el futuro de otra manera. Y que no sea todo echar hormigón. Que no sea todo echar hormigón, pero muchas veces cuando se abre ese debate, la gente dice, es que el hormigón nos ha dado de comer durante muchos años. ¿Realmente podemos sobrevivir con este modelo que al final es el que defiende? A mí me hace gracia porque yo recuerdo cuando trabajaba en construcción aquí, habían 2 empresas de hormigón que movían toda la isla y... Sí. Una de las 2, por lo menos, había caído en bancarrota un montón de veces, ¿no? Entonces dices, ¿pero qué modelo es ese? Si es que ni siquiera el hormigón sale bien, ¿no? Porque lo que pasa es que es verdad que cuando se mueven grandes cantidades de dinero, pues hay grandes oportunidades. Entonces, no quiero entrar en política, ¿no? Pero al final la construcción ha movido mucha corrupción en este país y es la realidad. Entonces, quizá hay que empezar a compartimentar las cosas. Compartimentar las cosas. Sí, hay que ir por partes. No la todo verdad es que parece... Suena bien, pero... en la práctica parece complicado, ¿no? Parece complicado, pero de repente vienen los fondos Next Generation de Europa y, oye, pues hay dinero para hacer cosas. Hay que tener voluntad y quizá buscar un modelo un poco más anglosajón. No digo llegar al modelo anglosajón, que lo viví en mis carnes y lo odié en mis carnes, sino algo intermedio entre los 2 modelos. ¿Por qué? Porque el modelo anglosajón está desoptimizado. O sea,
ahí, digamos, si metieras un modelo anglosajón aquí, te arruinarías, porque aquí somos un poco lo contrario, vamos a la picaresca, ¿no? Claro. Y entonces algo intermedio, ni a la picaresca ni a un modelo totalmente libre porque puedes hacer lo que quieras. Oye, Carlos, que nos quedan 2 minutos y quería preguntarte, antes de despedirte, por futuros proyectos, a ver si nos puedes adelantar algo de lo que nos vayamos a enterar, digamos, próximamente. Pues ahora mismo estamos en un momento dulce, vamos a sacar una página web nueva y estamos en un momento de llegar a las empresas para darles oportunidades. Estamos trabajando en un modelo de sumideros de carbono para que las empresas puedan compensar huella de carbono con nuestros proyectos y nuestro objetivo final es, queremos que el cebadal que queda, salvarlo. Que no lo perdamos lo que queda. Y si vamos más allá, intentar restaurarlo y recuperarlo. Así pues nosotros, si te parece, nos vamos a sumar a esa causa de salvar el cebadal, que yo creo que es una causa bastante justa y necesaria. Carlos, de verdad, ha sido un placer poder conversar contigo. El placer mío y te espero en el agua. Sí, esperemos que sea así. Muchas gracias. Carlos Mayo ha estado con nosotros para enseñarnos que es posible otra forma de entender el desarrollo y también la ingeniería. Nosotros hoy hemos hablado del trabajo que realiza Inoceana y yo les invito a que sigan documentándose, e informándose sobre Inoceana y sobre todo que sigan intentando conectar con nuestro océano como nos ha hoy enseñado Carlos Mayo, que es fundamental para el desarrollo y la conservación de nuestros fondos marinos. Que pasen una feliz tarde. Les dejo ya con la programación habitual de Mírame Televisión.